18:20 y seguimos en Incorregibles, mientras de fondo tenemos el jazz, introduciéndonos al fin de semana, y en la pantalla tenemos un acto de la Fórmula Scioli-Zanini con Ferroviarios. Un ajuste como los que propone nos va a barrer a todos en este momento Daniel Scioli en el acto con los trabajadores de la Unión Ferroviaria. Si de trabajadores hablamos, nos visita hoy en el piso a quien quiero saludar y es realmente un honor, los compañeros del Sindicato de la Unión de Trabajadores de la Educación de la Ciudad de Buenos Aires, delegado Pablo Francisco. Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. No, por favor, por favor. Bueno, si hay un tema que se coló, tal vez, no sé si mucho en la campaña, pero sí viene siendo controvertido hace varios años, no solamente con el macrismo como proyecto, sino como con el macrismo como gobierno. En Ciudad de Buenos Aires es el tema de la educación. Se lanzó este lunes en el sindicato la campaña en defensa de la educación, la ciencia y tecnología, y ustedes están convocando para el próximo miércoles a un evento, ¿no es así? Sí, es así. Estamos convocando para el 18 de noviembre a las 17:30 frente al Cabildo. Es una convocatoria que estamos haciendo desde el conjunto de la comunidad educativa de la Ciudad de Buenos Aires, familias, docentes, estudiantes, con la consigna Educación o Macri. La idea es que todos los trabajadores de la educación, los que sean maestros, vayan con sus guardapolvos, con banderas argentinas, con identificación de las escuelas que representamos. Y hay 3 puntos claves que son, que sin inversión no hay educación de calidad, que queremos asegurar una universidad pública y gratuita, y que queremos la continuidad de las políticas socioeducativas a nivel nacional. Así que esos son los 3 ejes principales que planteamos en esta convocatoria. ¿Hay organizaciones también convocando al encuentro, o sería una cosa en general de la comunidad educativa? Estamos, en mi caso particular, estoy dando una mano en la organización de este evento, desde mi rol de maestro en la Villa 21 en Barracas, y también como militante del sindicato de la Unión de Trabajadores de la Educación. Así que hay distintas organizaciones de padres, distintas organizaciones sindicales que estamos acompañando y promoviendo y difundiendo la realización de este evento. Pablo, parece ser como bastante contundente, digamos, claro, de alguna manera cuando el macrismo habla de la cuestión de ciencia y tecnología. De hecho, los tipos, digamos, que enmarcan, digamos, ¿no?, lo que tiene para proponer el área, lo que tiene para laburar, son muchos de los tipos que estuvieron vinculados a las políticas de financiamiento en la década 90. Ahora, te quería preguntar, porque salió en los últimos días una entrevista, digamos, una nota sobre un encuentro de Bullrich, Esteban Bullrich, ministro de Educación de la capital, en Jujuy, digamos, ¿no?, con Gerardo Morales, que se fue electo gobernador, en el Centro de Educación del Instituto de Políticas Públicas, Centro Cultural Héctor Tizón. Y Bullrich dice, te quiero preguntar, que el Ministerio de Educación Nacional no puede definir la capacitación de una escuela en Jujuy o en cualquier otra provincia, hay que disponer recursos, pero que el tipo de capacitación se define localmente. Y, entre otras cosas, que los que quieren decir que se va a desfinanciar el ministerio o que se van a acabar las paritarias mienten, porque ellos demuestran hace 6 años que las negociaciones salariales concluyen con éxito en la Ciudad de Buenos Aires, porque el gobierno escucha y los gremios tuvieron voluntad de dialogar. ¿Qué hay? Debe haber seguramente alguna parte de cierto de todo esto, y ¿cuál es la que esconde tal vez en ese discurso del ministro para vos? Claro. Vamos por partes. Por empezar, en la Ciudad de Buenos Aires hay una mesa salarial que no cuenta como instancia legal de paritarias, ¿sí? Es una mesa salarial donde en ese sentido estamos en condiciones de desigualdad los trabajadores frente a nuestra patronal, que es en este caso el gobierno de la ciudad. No es verdad que no se han hecho paros en estos años de macrismo. En educación se han realizado 20, 25 paros docentes. No se hicieron más, no porque las cosas estén bien, sino porque como la comunidad en general pensamos que en este momento hay que fortalecer la escuela pública en la Ciudad de Buenos Aires frente a una gestión de derecha que justamente lo que quiere es que las escuelas pierdan valor, las escuelas públicas, y atentan contra, por ejemplo, cuando fue en su momento el cierre de grados, digamos, no vemos. Justamente la derecha busca que caiga la escuela pública, que cierre sus puertas. Nosotros, como una política que llevamos adelante, es la de pelear de modos alternativos al paro. Entonces,
que Bullrich diga, bueno, no, tengo pocos paros o no hay paros en la ciudad de Buenos Aires, bueno, es una falacia porque también tiene que ver con otros modos de resistir que tenemos acá en la ciudad de Buenos Aires. Después, por otro lado, bueno, acá hay 8 años de gestión educativa del macrismo, donde la concepción de educación que tiene el macrismo es la de educación como una mercancía, ¿no? Donde todo lo que tiene que ver con las políticas socioeducativas son vistas como un gasto y no como una inversión. Por eso, entre otras cosas, podemos decir, y esto hasta lo reconocen ellos mismos, que desde el 2005 a esta parte, del 2008, perdón, a esta parte, el presupuesto educativo fue disminuyendo año tras año. En el año 2008 teníamos un 25% del presupuesto para educación, hoy en día estamos en un 20%, y a eso le tenemos que sumar la subejecución, que no se ejecuta la totalidad del presupuesto. Me olvidé lo más importante, que Bullrich prometió Jujuy una revolución educativa. Dijo que van a haber 40.000, no sé cuántas hay hoy, pero dijo 40.000 escuelas en todo el país. Ahora te pregunto, más allá de eso, sí, que es claro, digamos, creo que era Eduardo Anguita, que hace varios programas acá, hablando telefónicamente con nosotros, decía, no quiero que se interprete que defiendo la política del macrismo en educación. Ahora estos tipos, de alguna manera, han sido vivos en estos años y arrancando, que recién lo nombrábamos, digamos, ¿no? Por Abel Posse o por Narodowski, pusieron un tipo que incluso mucha gente de kirchnerismo te lo dice, digamos, un poco más inteligente como Bullrich. Es así, tiene más muñeca, han no mejorado, pero de alguna manera han visto algunas cosas, se adaptan mejor. ¿Cómo la ven ustedes? No, a ver, yo lo que digo es, la derecha tiene cuadros políticos que ocupando cargos importantes, tiene un proyecto, no hay que subestimar a la derecha. Uno como militante popular tiene que saber eso y lo que te decía, no subestimarlo. Lo que tiene el Ministerio de Educación en la ciudad son cuadros técnicos que por ahí no tienen trayectoria en la educación. Y en el caso de Bullrich es, creo, licenciado en sistemas, ahora no recuerdo bien, pero es un licenciado en sistemas. Si ves las segundas líneas del Ministerio de Educación, no vas a encontrar gente que haya hecho carrera en la docencia. Sí, claro. Lo que tienen es una manera por ahí de comunicar donde van a lo más superficial y no a las cuestiones de fondo. Y las cuestiones de fondo son las que nosotros le damos mayor importancia porque son las que tienen que ver con fortalecer una escuela pública, con la de... Nosotros pensamos que la escuela tiene que transformar la vida de los pibes en los sectores más populares y ellos tienen la idea de que solo la escuela pública tiene que contener a los pibes de contextos más vulnerables. Nosotros creemos que hay que formar ciudadanos críticos. Ellos proponen formar sujetos de mercado. O sea, hay un montón de diferencias que tenemos con este proyecto que tiene el macrismo y la verdad, bueno, que acá en la ciudad de Buenos Aires, de lo que te digo, el cierre de grados, también en algún momento, bueno, tuvimos el problema de la falta de vacantes. Ellos venden como algo novedoso poder inscribirse por el sistema online y sin embargo dejaron un montón de pibes sin vacantes. Entonces como que todas las cosas que ellos muestran tienen una contrapartida que afecta gravemente a la escuela pública. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. ¿Cómo estás? Axel te saluda, un gusto. Quería preguntarte un poco con estos temas que vos estás haciendo hincapié, enumerándolos, como por ejemplo el tema de las vacantes. Yo justo hoy a la mañana estaba viendo que se rememoró un viejo artículo en febrero, abril más o menos, del ministro Bullrich pidiendo perdón, admitiendo que 11.000 chicos iban a quedar sin escuela. O sea, es algo bastante novedoso ver un funcionario que admite que es un incompetente. O sea, es algo bastante increíble. Y por otro lado, quería retomar también otras cuestiones que se lanzaron más que nada como la política del plano de educación. Yo la veo como muy marketinera desde el punto de vista de la propuesta, pero después el funcionamiento de la aplicación no tiene el mismo efecto, como por ejemplo los títulos federales de educación, que al final eran truchos, no tenían el aval del Ministerio de Educación. Uno ve el marketing y se queda con eso, pero no ve después la implementación. Y después viendo varios números, sobre todo cuánta gente en la capital federal, que es en definitiva quienes votan a sus gobiernos, van a la escuela pública y cuánto van a la escuela privada. Y me parece que ese es el punto. O sea, veo un 60% de educación privada y un 40% solo de educación pública. Yo veo más que nada preguntarte sobre lo que es el impacto de la política del macrismo desde el punto de vista de la propuesta, pero de la implementación deja mucho que desear. Un poco retomar eso, ¿no? Sí, antes hablábamos del tema del Consejo Federal de Educación. Bueno, la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires es una de las jurisdicciones que
no sigue los lineamientos que se determinan a nivel nacional. No solo lo que tiene que ver con la implementación de las políticas educativas en sí y el tema de los programas de estudio, como hubo problemas en su momento con la ANES, la nueva escuela secundaria, en la que querían sacar materias como historia latinoamericana del programa de la escuela secundaria, sino también en lo que tiene que ver incluso con los fondos, los recursos económicos para la implementación de algunos programas. Muchos de los programas que funcionan en la ciudad son programas de nación que se implementan desde el Consejo Federal. Esos fondos, nación se los gira a la ciudad y la ciudad no los ejecuta. O sea que ahí hay una decisión política y se paran de un lugar hasta pedagógico para decir, bueno, nosotros frenamos estos recursos, ponemos obstáculos para la implementación de determinados proyectos. Entonces me parece que ahí es donde empieza el gobierno de la ciudad, la gestión del macrismo, a amedrentar contra la educación pública. Y por otra parte también lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo de todos los trabajadores de la educación, que son las condiciones de enseñanza y de aprendizaje. Algunas de las primeras medidas que tomó el macrismo en su momento era, por ejemplo, que un docente no podía hablar en un medio de comunicación sin permiso de los superiores. O sea, que un maestro no pueda hablar a ningún medio para contar un proyecto o para debatir o para hacer alguna crítica o lo que sea, es terrible. Pero bueno, esa fue una de las primeras medidas que tomó el macrismo acá en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, después nos sacaron las juntas de clasificación a través de un proyecto de ley que se implementó en la legislatura. Se separaron docentes de distintas escuelas. Bueno, este año hubo docentes separadas en una escuela de Flores, en un jardín de infantes, porque se las acusaba de no haber prevenido una situación de una muerte de un pibe, cuando en las escuelas, y esto lo puedo decir, pasa día a día, no tenemos recursos ni económicos ni humanos para poder dar solución a estos pibes. Y ahí es donde te digo que muchas veces apuntan a que solo sea la escuela para los sectores populares, solo un lugar de contención y no de transformación, porque nosotros si llamamos a la Guardia de Abogados o algún organismo, nosotros que lo hacemos para mejorar la vida del pibe o de la piba que está en una situación de violencia, no para salvarnos nosotros. Y lo que están llevando esta política educativa es que a uno llame solo para cubrirse, solo para que quede constancia de que uno llamó. Y nosotros los maestros queremos cambiar y mejorar la vida de los pibes. Queremos eso. Quería retomar un poco una preguntita más sobre la presentación de lo que va a ser el evento del 18N. ¿Quiénes convocan? La comunidad educativa. Y yo quería hacer énfasis en los alumnos, porque hablamos mucho de los docentes, de los padres, pero no tanto de los alumnos. ¿Vos ves en lo que fueron, por ejemplo, vos hablás de los docentes que tenían un ¿cómo se dice?, un bozal a la hora de hablar sobre cuestiones sindicales o políticas, el 0800 Buchón, por ejemplo, retomarlo. Sí. Vos como docente, tu rol de docente cotidiano, una masificación teniendo en cuenta las políticas del PRO, de organizaciones, de estudiantes, vos lo ves más organizados, más comprometidos con la política. Sí, ¿Cómo ves ese cambio? Sí, por lo menos veo que hay, y no puedo dejar de compararlo con la época en la que yo hice la secundaria, que fue en los 90, que en los 90 estaba muy reducida la participación política. En general, un pibe en gran parte del imaginario de la sociedad no tenía que participar en política. Hoy, por suerte, veo todo lo contrario, que la mayoría, si no participa activamente, por lo menos está al tanto de lo que está pasando y está al tanto de la pelea por derechos que se está ejerciendo en las escuelas. Entonces, eso a mí me da gusto, y incluso veo muchas veces exalumnos míos de primaria que participan en los centros de estudiantes de su escuela, que a veces, me vienen a buscar para consultarme sobre algún tema o pedir algún consejo. Y bueno, eso a mí la verdad que eso tiene que ver con lo que decía antes, con formar sujetos críticos y socialmente responsables y que participen de las problemáticas, que no sean pasivos ante los problemas que tiene una sociedad. Me parece que eso en ese sentido es clave, y es la ciudadanía que nosotros queremos formar de los sectores populares. Pablo, dos cortitas y al pie. Sobre dos propuestas que sacó Scioli, ¿no?, en esta campaña para el área de educación, sí, para ver cómo las ves, qué te parecen. Una, la cuestión, la implementación sobre todo, ¿no? La cuestión de la obligatoriedad del doble turno de la jornada completa en la escuela primaria. Y la segunda es el compromiso que asumió el candidato de trabajar sobre el tema de la deserción, que en el nivel medio, digamos, que alcanza
en un promedio entre el 28-30% más o menos. Sé que 1 de cada 3 pibes a nivel nacional en promedio no empieza la escuela secundaria y no la termina, más allá de la obligatoriedad de la LEN. En primer caso, ¿cómo ves posible esa implementación desde el gobierno? En el segundo, ¿qué pensás como trabajador, digamos, como docente? ¿Cómo se puede avanzar un poquito en este tema de la deserción, digamos, en la escuela secundaria? Sí, el tema de lo que me decías de las escuelas con jornada extendida o doble jornada, bueno, a mí me parece que en general es una buena propuesta. Hay un montón de cuestiones que regulan al trabajador de la educación que habría que tomar en cuenta, y también saber que todo esto arranca desde una cuestión presupuestaria, porque para hacer eso hay que construir más escuelas. En ese sentido, en los últimos años, a nivel nacional, bueno, contamos con la construcción de más de 1.900 escuelas, pero en vías de mejorar y ampliar esta inclusión educativa que tenemos en el país, es que hace poco, bueno, la CETERA junto a Adriana Puigros presentaron un proyecto para aumentar el PBI en educación al 10%. Daniel Scioli se comprometió a que iba a hacerlo, ahora está en el 6%, a hacerlo hacia el 8%, más un 0,6 del PBI en ciencia y tecnología. Y bueno, y ese es el camino que queremos seguir. Claro. Antes vos me comentabas cuando Bullrich habla de la revolución educativa. Para mí, revolución educativa es la que se generó desde el 2003 a esta parte a nivel nacional, donde se aumentó el presupuesto a través de la ley de financiamiento educativo, donde se hizo una nueva ley nacional de educación, donde se puso en pie las escuelas técnicas, hasta hace poco, bueno, la ley que tiene que ver con la implementación educativa de la gratuidad en la educación superior. Eso es la revolución educativa. Si vos ves del 2003 para atrás, tenés 40, 50 años donde la inversión, donde la educación en verdad era considerada como un gasto, ni siquiera se hablaba de inversión. Y después, bueno, en el tema de la deserción, nosotros siempre planteamos que constantemente tenemos que generar cambios, o que tenemos que ver y discutir qué cambios generar en la escuela secundaria, pero siempre todos los cambios tienen que ser para que los pibes queden adentro de la escuela. O sea, porque el neoliberalismo siempre te plantea cambios donde gran parte de los estudiantes quedan excluidos, el que no puede adaptarse a los tiempos que impone la escuela deja de estudiar. Nosotros, me parece que tenemos que pelear por una ampliación en lo que tiene que ver con este camino de estas leyes que promueven la inclusión de los pibes, leyes que también de alguna manera rearmaron el sistema educativo que se fracturó en los años 90, y todos estos cambios y todo el camino de la educación pública tiene que ser incluyendo, ¿no? con los pibes adentro de la escuela. Y bueno, y todo lo que tiene que ver con bajar la deserción, bueno, tendrá que discutirse dentro de la escuela, tendrá que haber más capacitación para los docentes, ver distintas herramientas y distintas posturas pedagógicas para el abordaje en las clases. Digo, hay un montón de cuestiones para sostener, para plantear, para debatir, pero bueno, me parece que en el camino que venimos haciendo en los últimos años apunta a eso a nivel nacional. Muchas gracias, Pablo. No, gracias a ustedes. Pablo Francisco, delegado gremial de la Unión de Trabajadores de Educación. Nosotros nos vamos a la tanda.